Ahí ya está. Muy bien. Dios les bendiga a la Iglesia de Dios de la Profecía. Vamos a estar predicando sobre las 7 palabras que el Señor Jesucristo pronunció y son parte del libro de los Salmos. Están incluidas las 7 palabras que Él expresó en ese día en el cual Dios nos da la oportunidad de ser parte importante del reino de Dios. La Iglesia de Dios de la Profecía, ella predica y enseña cada año esta semana como la Semana Santa llamada. La última semana que el Señor, Él la vive con gente que son amigos íntimos, con la familia de Lázaro, Marta y María. Él es ahí donde se sentía cómodo, ahí les sabían atender, les sabían apreciar. Mire que los amigos uno los escoge y el Señor escogió a ellos como amigos íntimos. Hoy usted y yo, aunque muchos nos conocemos, pero no tenemos una amistad tan íntima, somos pocos que realmente sí nos amamos y nos estimamos, que seamos el cuerpo de Cristo. Yo en esta hora quiero expresar la primera palabra que es utilizada en la escritura del Evangelio que escribe Lucas 23, del verso 32 en adelante hasta el verso 38. Yo voy a leer sobre la palabra, es de intercesión. Es la primera palabra que Él intercede aún por la gente que le estaba lacerando, porque ellos estaban cumpliendo supuestamente una orden de las autoridades, tantos autoridades terrenales y autoridades eclesiásticas. Dice así la bendita palabra del Señor. Llevaban también con Él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y respondiendo entre sí, ellos repartiendo sus vestiduras echaban suerte. Ahí está la primera palabra, es de intercesión. Aún de la gente que le estaba lacerando, que ellos estaban cumpliendo una orden, Él aún expresa las palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Realmente ellos eran ignorantes de lo que estaban haciendo? Esa es una de las preguntas que queda ahí. Pero Él, aún así, Él intercede por ellos, que conociendo o no conociendo, ellos, el Señor intercede. El único que perdona pecados se llama Jesucristo. Hoy aquí, en este tiempo, un personaje mundano, terrenal, dice que dio el perdón a todos, cuando Él no tiene ninguna autoridad, ni Él es perdonado. El único que perdona pecados se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que es el Salvador. Es ahí donde Él hace esa palabra de intercesión. La segunda palabra es la de remembranza. ¿Y cuál es esa palabra? Está igual en el Evangelio de Lucas 23. Pero ahora en los versos 39 en adelante, yo voy a dar lectura a la palabra del Señor. Y dice así: y uno de los malhechores, es palabra de autoridad lo que voy a estar hablando ahorita, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios,
estando en esta misma condición, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y Jesús dijo a Jesús, el que estaba a su derecha: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vea qué palabra de autoridad está utilizando el Señor. El único que salva y perdona se llama Jesucristo. Ahí le estaba a él reconciliándose con Dios, este hombre reconociendo. Y mire, cada quien recibe, dice, lo que merece, los hechos que hacemos. Así es que nadie está exento del que se porta mal, y aún conociendo de la palabra, vamos a recibir lo que nuestros hechos merecen. Ahí está, tan clara la palabra. Este hombre estaba reconociendo que él sí merecía lo que estaba padeciendo, porque ellos habían violado la ley y ellos sí estaban destinados a ser muertos en la cruz. La crucifixión era la pena capital que se usaba para todo el que violaba la ley, a todo el que agarraban con hechos comprobados. Ahí está. Y él reconoce, dice, este hombre, él no ha hecho ningún mal, nada. ¿Por qué lo están acusando? ¿Por qué? Porque él merece esta condición de muerte. Por eso ahí él le dijo: Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor, mire cómo le contestó: de cierto, digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué bendición tan grande, trasladarlo de la muerte a la vida, de poseer la salvación. Esa es la segunda palabra que encontramos en el Evangelio de Lucas. Vamos al Evangelio de Juan hoy. Es ahí donde está la palabra de remembranza. San Juan 19. Mire lo que dice con toda claridad la Escritura. El Señor no descuidó ningún momento de dejar desprotegida, en este caso a su madre, sino que Él está ahí poniendo los medios para que todas las cosas se hagan bien, para la gloria del Señor. Él nos deja esta enseñanza. La tercera palabra en San Juan 19. Es ahí donde queremos que vayamos. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Aquí son hechos verídicos de la palabra del Señor. Aquí no estamos hablando ni inventando palabras que nosotros estemos colocando. No, más bien es la palabra que quedó escrita de los evangelios. Es aquí donde queremos que nos hable la Escritura. Hablando de Juan capítulo 19, vamos a ver los versos 25 al 27. Si tienes tú tu Biblia, vamos a corroborar lo que dice la Escritura. Amén. Dice así la bendita palabra del Señor en el verso 25 en adelante. Corrobore lo que dice la Escritura de San Juan 19. Ahí voy a leer la palabra del Señor. Y los cuales es ahí donde habla, donde dice que la mujer, su madre, ella supuestamente iba a quedar sola, pero no. Es ahí donde Él le provee protección, y es ahí donde el Señor está tomando el control de la vida, aún de la gente que Él dejó. No quedó desprovista, sino que es ahí donde el Señor intercede, y Él está tan atento a todas las necesidades. Él no dejó nada ahí que quedara a ver quién lo va a resolver. No, sino que el Señor, Él dejó todo en orden. Dice así la Escritura: estando junto a la cruz de Jesús,
su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, nombre María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora, él diciendo, la recibió en su casa. Vea usted que el Señor en todo está, no quedó desamparada ni desprovista, sino que Él está dejando una protección, el cuidado. Hoy, ¿cuántos hijos dejan desamparadas a sus madres y a sus padres? Se han olvidado, pero aún el Señor ahí le está proveyendo protección y dándole a su madre el acobijo de alguien que se iba a ser responsable para que no se sintiera sola ni desamparada, porque ella ya no tenía a su esposo y el hijo mayor era el Señor Jesucristo, el cual estaba a cargo de ella, pero ahora Él las deja encargada, dice, con el discípulo que Él amaba tanto. Él le dijo: te la presento, ahora tú eres hijo de ella y ella será tu madre, para que tú la cuides como una verdadera madre. Entonces ahí está la remembranza de que el Señor todo dejó bajo autoridad. Vamos a otra palabra en el Evangelio de Mateo 27. Yo quiero que escuches bien lo que dice la bendita palabra del Señor. Amados hermanos que nos van a escuchar este mensaje, estas son las 7 palabras que el Señor, Él ahí. Y miren lo que dice Mateo 27, verso 45 al verso, bendito sea Dios, 50. Esta cuarta palabra se titula de soledad. ¿Por qué de soledad? Porque la expresión que hace ahí cita parte de un salmo el Señor. Todo lo que Él está hablando es palabra que se está cumpliendo. Nada de lo que se está sucediendo está fuera del contexto bíblico, de las profecías. Es ahí donde nos enseña la Escritura. Si tú ya encontraste esa Escritura del Evangelio de Mateo 27, vamos a considerar lo que dice la palabra del Señor. Estamos trayendo estas palabras para que no te olvides. Mire, el tiempo que estamos en cuarentena es un tiempo tan especial que queremos que la palabra del Señor nos hable. Ya lo tienes, Mateo 27, 45 al 50. Mira lo que dice. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírle: a Elías llama este. Y él, instantáneamente corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en su caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez diciendo a gran voz, entregando el Espíritu. En esa parte de la Escritura, Él está clamando. El tiempo que uno vive en la agonía es la expresión como hombre. Él, como hijo de hombre, expresa esta parte
tan importante cuando él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era la expresión de su ser vivo, de cómo él estaba sufriendo, el dolor de todo su cuerpo quebrantado, rasgado. Dice que su sangre corría como grandes gotas de agua que caían desde su mollera por las espinas y por todo su cuerpo. Y aún ahí la gente estaba expectante. Dice: a ver, este está llamando al profeta Elías, a ver si viene a salvarlo. Pero él está hablando en lengua hebraica, cuando dice esta escritura de Eli, Eli, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es aquí donde ningún ser que está siendo sacrificado o totalmente desollado no tendría la fuerza suficiente para no quejarse. Y aún él ahí jamás dijo que él no soportaba el dolor. Cuando la escritura de los libros de Isaías, el profeta, dice: como cordero fue llevado al matadero, no abrió él su boca, ni un quejido. Es ahí solamente lo hace al Creador, al único que le puede dar la verdadera fortaleza, que es el Padre. Él no le estaba pidiendo ayuda a ningún ser, a ninguna institución, sino únicamente él sabía a quién, el Padre, que sabía lo que él estaba padeciendo. Es aquí donde otra escritura nos va a dar a nosotros la respuesta sobre la palabra sufrimiento. Yo quiero que vayamos al Evangelio de Juan, otra vez 19. Mire lo que dice ahí la escritura. Es aquí donde yo quiero que veamos el sufrimiento. La palabra esa es la quinta palabra, el sufrimiento, que él está padeciendo por la humanidad entera, no únicamente por una nación, sino por el mundo entero, porque de tal manera dice que él amó a este mundo, que dio a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si aceptas a Jesús, entonces obtendrás la salvación y la vida eterna. Pero no únicamente de labios que tú pronuncies, sino creer es recibir, es obedecer, es vivir la bendita palabra del Señor. Voy a leer del capítulo 19, los versos 28 y 29. Miren lo que nos dice ahí. Después de esto, sabiendo Jesús que su hora estaba consumada, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaban ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se le acercó a la boca, se le acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Miren nada más, en esta parte de la escritura, cuando él expresa que él estaba ahí padeciendo, él aún dijo: tengo sed. ¿Puedes tú imaginar el tiempo que el Señor fue tomado prisionero? Fue en la madrugada, un día anterior, sin ser tratado bien. Desde ahí él empezó a padecer el sufrimiento. Pero ¿sabe cuándo él en sí sufrió? Cuando él padeció todo este dolor. Él, antes de llegar a ser azotado, antes de llegar a hacer y cargar la cruz, antes de ir
al lugar de la llamada la calavera, antes de ser él ahí injuriado, él ya había vivido esto, él ya lo había sentido. ¿En dónde? En el huerto de Getsemaní, cuando él dice que se apartó a orar. Dice que ahí que grandes gotas de sudor caían de su frente como si fueran gotas de sangre. Muchos dicen que era la sangre, no, eran gotas de sudor. Y dice como si fuera una sangre. Así de grueso le salía el sudor, porque él estaba padeciendo ya el dolor. Y él estaba sufriendo todo lo que iba a pasar ahí de rodillas. Por eso él le dijo: Padre, no habrá otra manera de que esto se lleve a cabo, se realice. No hubo respuesta del Padre. ¿Tú crees que al Padre no le ha de haber dolido de que iba a padecer su único hijo? De seguro que el Padre sí, tú sabías a lo que ibas cuando te entregaste y dijiste: heme aquí, envíame a mí. Todo esto él ya estaba entrado de lo que va a pasar, de lo que va a suceder. Pues ahora él lo estaba viviendo para darnos a nosotros el perdón, salvación. Para establecer su reino tuvo que haber un derramamiento de sangre. Y esto es lo que vino a certificar la victoria. Fue ahí en la cruz del Calvario. Cuando él dijo: tengo sed. Mira lo que le dan: vinagre. Para que se fuera mitigado el dolor, el vinagre es una bebida amarga, simple. Pero es ahí lo que él dijo: pues para esto he venido y aquí estoy, Padre, cumpliendo con lo que yo acepté para dar salvación a toda esta humanidad perdida que estaba caída. Es ahí donde él vino a salvarnos. Entonces es la quinta palabra, sufrimiento. La sexta palabra es igual ahí, Juan 19, verso 30, voy a dar lectura. Es ahí donde nos da la victoria el Señor. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La muerte ahí del Señor Jesucristo es ahí donde él culmina su trabajo. Consumado es. Hasta el final. Es ahí donde nos da la victoria. El enemigo hizo fiesta, hizo todo, convocó a todo su reino del Averno. Dirá: hemos terminado con el que nos estorbaba. Creyeron ellos que así había sido. No, pero ahí está la victoria que nos ha dado el Señor. A todos los que hemos sido lavados con su sangre del Cordero, a todos los que hemos recibido como Salvador a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es ahí donde se viene a confirmar su bendita palabra. Voy a leer la séptima palabra, el número 7, es la perfección de Dios. Es en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Mire lo que dice, del verso 44 al 49. Si tú le tienes, mire cómo termina esto. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre todo el planeta Tierra, hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo
viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, pero todos sus conocidos del Señor, las mujeres que les habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando estas cosas. Es cuando deberían de estar tan cerca del Señor. Ojalá que a nosotros, cuando venga su segunda venida, no nos agarre mirando de lejos nada más, sino que estemos con Él presentes, porque es un evento que lo que hoy está viviendo el mundo entero, hoy es aquí donde se tiene que ver que solamente hay uno que tiene todo poder sobre toda peste, sobre toda enfermedad, sobre todo ataque, sea de donde venga. Él es el único que puede detener, es el único que puede dar la salud a toda enfermedad, a todo virus. La única vacuna se llama Jesucristo y su sangre, que tiene poder. Entonces, yo creo en el Señor Jesucristo, que en esta hora, así como su acontecimiento fue de que Él, todo el mundo vio, dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra, y mire cuántas horas, ni el sol, Él tuvo ese poder para alumbrar. Los astros fueron conmovidos, tembló la tierra, y aún dice que las tumbas se abrieron en ese momento de oscuridad. El eclipse fue el eclipse más grande que hubo en todo el planeta Tierra en ese tiempo. Entonces, es aquí donde yo quiero que todos entendamos que es aquí el que nos da la victoria, se llama Jesucristo. Yo quiero comentarte esto. Mire lo que importante que es. ¿Dónde fue traicionado y arrestado? Cuando él fue y estaba en oración en el huerto de Getsemaní. Es ahí donde está registrado en Mateo 28, en el huerto de Getsemaní. Él es ahí donde él fue tomado prisionero, fue arrestado, fue entregado por el traidor, y de ahí enseguida él fue procesado y condenado en la casa de Caifás. Eso está registrado en Mateo 25, del 27 al 68. Luego, la negación del apóstol que dijo: yo doy mi vida por ti, Señor, yo estoy hasta la muerte contigo. El Señor se lo había profetizado: mira, tú antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Ahí está registrado eso en Mateo 26, 69, 75, sobre este evento. Y yo quiero que no te pierdas de estos eventos. Sobre el juicio de Judas, fue en el templo de Mateo 27, del 1 al 26, ahí donde Judas, él se descubre que él lo que hizo estaba mal. Incluso él fue a devolver las monedas que él había recibido. Ni el clero las quiso. Dice: no, esto ya tiene precio de sangre, ten. Con eso aún el Señor, fíjate, su traición, él proveyó con ese dinero que fue comprado en un lugar que se llama el campo de Aceldama. Es un terreno donde todo extranjero que no era de ahí, si moría, estaba provisto para ser enterrado ahí. Ve cómo el Señor provee todas las cosas, aún el costo de su vida, Él está proveyendo aún para el extranjero. Sobre la corona de espinas y los azotes, fue en el pretorio, delante de este hombre Pilato. Está registrado en Mateo 27, 27 al 31. Y por último, Simón y la cruz, la vía dolorosa. Dice que él iba de camino contrario de donde venía el Señor. Y ahí lo detienen y le dice: a ver, ayúdale, toma la cruz y cárgala. ¿Tú crees que ese hombre cómo se debe haber sentido después? ¿A quién le ayudó a cargar la cruz? La crucifixión fue en el Gólgota. Está registrado en Lucas
23, 33 al 46. Yo te quería hablar quizás de la resurrección, porque es el domingo de Pascua donde esa se celebra y se lleva a cabo. Es un culto donde damos gloria a Dios, porque Él ahí nos dio la victoria, que Él no se quedó en la cruz, ni se quedó en la tumba está vacía, porque Él está a la diestra del Padre y Él viene otra vez. Esas son nuestras fiestas de la Iglesia de Dios de la Profecía, que nos da la fortaleza de predicar su santa y divina palabra, que hoy has escuchado las 7 palabras que pronunció el Señor, y son los libros de los Salmos, el cual está registrado ahí. Así es que yo espero que esto tú lo disfrutes cuando te llegue a tus manos. Dios les bendiga, amados en el Señor. Queremos culminar este servicio de las 7 palabras. Queremos compartir con usted este evento tan importante, que todo el mundo debemos de dar gracias a Dios por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo realizó. La crucifixión es un evento que solamente los verdaderos cristianos son los que sabemos valorar. Y en esta hora yo creo en el Señor, que si el mundo entero se volca al Señor y le acepta con todo su corazón, otra cosa será nuestra vida, otra cosa será el pueblo de Dios. La humanidad entera necesita tener un encuentro con el verdadero Salvador. Hay eventos que cada año el mundo celebra y hace, y se preparan, ellos son artistas. Aquí no, aquí hay que prepararse para recibir al Señor, porque Él viene otra vez. Si tú participas en esos eventos, eso no te garantiza nada a ti. Solamente la única preparación es de que te entregues a Cristo y vivamos la palabra del Señor. ¿Y cómo? Tan sencillo. Cuando uno se arrepiente, abandona el pecado y vive uno una vida de ahí en adelante diferente. Entonces todos estos eventos que hoy están sucediendo no te van a agarrar fuera de lugar, y tú no tienes por qué tener miedo y temor, sino al contrario. La venida de Cristo está más cerca hoy que hace 10 años atrás. Muchos han profetizado que Él ya vino y que va a venir para tal fecha, dicen mes, día y año. La Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo que nadie sabe, solamente la hora de cuándo será. Esto es el Padre, que en su sola potestad tiene todo ahí ya preparado. Cuando Él dé la orden, así será, y nadie se va a oponer el día de que el Señor ordene la venida del Señor y Salvador Jesucristo. Te estoy hablando la bendita palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual entregó su vida y se dio para rescatar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? La salvación de la humanidad. Una humanidad caída, estaba destinada totalmente al fracaso, al pecado. Eso es lo que el enemigo vino a destruir, matar y robar y destruir. Pero Cristo vino para darnos salvación y darnos vida, y vida en abundancia. Dios le bendiga en el nombre del Señor. Dios les guarde y el Señor nos encuentre preparado al día de su venida. Le habló el obispo Rey Martínez Santiago, supervisor nacional de la Iglesia de la Profecía, hoy en México. Dios le bendiga. Amén.